Hola, queridos amigos de YouTube. Esta vez vamos a explicaros un tema que algunos lo conoceréis, por supuesto, y lo habréis utilizado. Otros sabréis que o lo habréis utilizado para uso cosmético simplemente y demás. Pero quería hablaros del extraordinario poder curativo de la arcilla medicinal. A mí la arcilla es muy engorrosa, por supuesto, porque para prepararla y demás, pero a mí me ha sacado de casos pues complicados y difíciles. Bueno, mi mujer misma, llevamos ya casi 30 años entre novios y casados, casi 30 años juntos. Y ella fue una de mis primeras pacientes. De hecho, ella pues traía unos eczemas. Ella era de Córdoba y vino de vacaciones, vino a Coín, entonces estaba yo allí en Coín, y traía eczemas en las manos, en sus partes, en los pies, bueno, entonces, claro, pues a base de tratamientos dermatológicos y demás, había una base emocional de trasfondo ahí, pero a base de mucho corticoide, de muchas terapias alopáticas, de lo que llamamos de medicina convencional, de supresión de muchas veces de síntomas, pues se había metido todo para adentro, todas las infecciones, lo que el cuerpo quería desechar, pues se le iba metiendo hacia adentro. Bueno, pues entonces, bueno, eso hubo que hacer una depuración orgánica importante. Ahí me acuerdo que utilizamos plantas medicinales, homeopatía, porque eran úlceras sangrantes, era como si cortara un cuchillo. Lo con homeopatía, por ejemplo, me acuerdo que utilizábamos el grafites, que era un medicamento específico para eso, junto con el Becereum, que es otro medicamento que se utiliza cuando hay pústulas que sale luego un líquido quemante, y como remedio de fondo el sulfur, que es el azufre. Ella fue tratada con eso, luego con plantas medicinales, con muchas cosas, a nivel emocional también, con acupuntura también me acuerdo que se le hizo muchas cosas, por ejemplo, pero una de las cosas que más utilizó fue la arcilla. Me acuerdo que su hermana y mi cuñado y demás, pues se implicaban mucho en el problema y le hacían sus emplastos y se lo untaban. Claro, la arcilla tiene lo que llamamos reacciones curativas. Reacción porque, claro, parece que al principio se pone peor, hay que advertirlo al paciente. Porque, claro, lo que tiene que hacer es sacar toda esa... Por eso al principio conviene ir poco a poco, de capas más delgadas hasta más gruesas y de menos tiempo a más tiempo, conforme la reacción del paciente va mejorando. Por eso hay que saber utilizarla y hay que tener las indicaciones adecuadas. Pero, bueno, pues gracias a eso, pues mejoró. Y bueno, y se curó. No sin tener sus reacciones curativas, como digo, ¿no? Y costó, pero se curó. Pero era muy grande lo que tenía. Me acuerdo que ella vino a raíz de una muchacha peluquera en Coín, que no recuerdo bien de qué le traté al niño, a su hijo, no me acuerdo, pero creo que también fue algo también con arcilla. El síndrome de Perthes creo que era, no me acuerdo bien, o de cristoquirdia. La cristoquirdia es que se sube un testículo recién nacido, se sube hacia arriba, muchas veces por pañales apretados y demás. Entonces pues no hay nada mejor que unos emplastos de arcilla. La arcilla chupa y saca el testículo hacia abajo. Eso es uno de los remedios más utilizados que en niños, por ejemplo, que se ha utilizado. Fijaos qué poder tiene, ¿no? Por eso la arcilla siempre hay que amasarla. Se puede amasar con agua mineral, con agua que no sea del grifo, o se puede enriquecer con el cocimiento de algunas plantas. Por ejemplo, cuando utilizamos para los esguinces o fracturas, pues no hay nada mejor que el cocimiento de consuelda y árnica. Aparte se puede mezclar con otras plantas y con ese agua de esa hierba mezclar la arcilla. Entonces estamos enriqueciendo la labor de la arcilla. Siempre hay que mezclarla
en un recipiente de cristal o barro, nunca de metal ni de plástico, porque la arcilla chupa. La arcilla es muy rica en sílice y otros minerales, y la arcilla lo que hace es un intercambio osmótico en la persona, nos aporta cosas positivas y nos chupa cosas negativas. Entonces, por ejemplo, el cromo que se utiliza para pintar los útiles estos de plástico y demás, pues, o con otros minerales, pues lo que hace la arcilla es que lo decolora porque se extrae ese pigmento que luego nos lo aporta a nosotros. Entonces, mejor siempre en un recipiente de barro, cristal, porcelana, que no sea donde la arcilla no chupe nada. Y se hace pues como el yeso en los albañiles. La arcilla, la hay roja, la hay verde, vais al arbolario, la pedís por kilos, hay hasta de paquetes de 5 kilos, depende de lo que vayáis a utilizar, para lo que la vayáis a utilizar, y si cuanto más el paquete más grande, más barato sale. Tampoco es caro. Pero se utiliza, ya os digo, para cosas que podéis considerar insospechadas, en principio. Y bueno, quería comentaros pues alguna cosilla de estas porque os va a sorprender, ¿no? Hay cosas que os puede venir bien. Entonces, bueno, vamos a intentar pues hacer una introducción un poquito. No podemos entrar en todo tipo de enfermedades porque para todo se podría utilizar, para muchas cosas, pero bueno, vamos a hacer las más indicadas, ¿vale? Porque tampoco nos vamos a extender, hay otras muchas terapias. Yo siempre digo que en medicina, sobre todo en cualquier tipo de medicina, pero en la medicina alternativa, medicina natural, tenemos que conocer todas las técnicas a nuestro alcance, pero luego cada enfermedad es más útil una técnica u otra. Yo siempre digo que ante un enfermo que es multiforial y multiproblemático, pues si una cosa hace un 15%, la otra un 10%, la otra un 20%, entre todo conseguiremos un mayor resultado que utilizar una sola terapia. Pero también hay que saber qué combina bien con otra cosa, una cosa y otra, ¿comprende? Para un eczema no le voy a hacer un tratamiento osteopático, por ejemplo, ni ¿me entendéis? Entonces se utilizan otro tipo de cosas. Igual que para los vídeos que hemos hecho de piedra de la vesícula, ahí no tiene sentido utilizar una terapia básica, como puede ser, por ejemplo, para un tema óseo o un tema de artrosis, donde sí utilizaría las técnicas manuales de primera hora. Pero la arcilla la tenéis siempre de comodín, muchas veces, para utilizarla como para ayuda de cualquier terapia. Y como profesionales, cuando os veis perdidos, echad mano a la arcilla, porque funciona de maravilla. Otro de los usos, que viene por ahí también puesto, es la arcilla en uso interno. La tenéis también, tanto en la arcilla en uso interno, es unos paquetitos que vienen la arcilla más micronizada, y todavía más fina, en donde, pues por ejemplo, se utiliza para problemas digestivos, para cicatrizar, escuchadme bien, cicatrizar úlceras gastroduodenales. Ya sabéis que ahora se descubrió la Helicobacter pylori, que es la bacteria que, claro, cuando hay una úlcera, pues empieza a socavar ahí en esa, o una gastritis ulcerosa, pues empieza a socavar ahí hasta que hace una úlcera. Pero es que la Helicobacter pylori vive con nosotros, en nuestro estómago, en un estado normal, y cuando ya se vuelve patológico es cuando empieza a echar mano. Pues si antes de eso, o incluso durante el proceso curativo, tomamos infusiones de condurango o de otras plantas, llantén, condurango, con otras plantas, y un día hablaremos de eso, de las úlceras digestivas, y encima usamos una terapia curativa de arcilla a uso interno, os garantizo que la úlcera cierra. Eso así. ¿Cómo se usa la arcilla en uso interno? Pues compráis arcilla micronizada, en un momento dado que no hubiera, se utiliza la otra. Entonces se echa una cucharita en un vaso de agua, por la mañana se echa en agua, se disuelve bien, se deja reposar, y cuando llegue al asiento, o sea, cuando la arcilla, como pesa más que el agua, se va al fondo. Se queda como un agua turbia. Ahí le echáis un chorrito de limón y os tomáis el agua. Cuando vaya a llegar al asiento, al fondo, eso no se toma. Se toma solamente el agua. Y se lo toma en ayunas. Curas de 21 días. Incluso hasta 2 o 3 veces al día se podría tomar. Y eso cicatriza. Yo recuerdo cuando nuestro viaje de novios, es el viaje más largo que hemos hecho, que fuimos a Egipto,
Y allí pues todo el mundo que ve a Egipto tiene el mal del faraón, que se llama, ¿no? Le llaman comúnmente, y es que todo el mundo tiene diarreas. ¿Por qué? Pues porque allí se utiliza el agua del Nilo para todo. Claro, los egipcios están inmunizados a eso. Ya nos decían, mira, siempre las botellas que estén bien cerradas y tal, pero bueno, algunas veces venían abiertas, pero aunque tú tomes agua embotellada, pues para las verduras que utilizan en los buffets, todo lavado con el agua del Nilo. Entonces todos pues teníamos esa gastroenteritis. Sí, tú te llevabas salvacolina y demás. Yo recuerdo que yo no lo cogí, porque yo de primera hora empecé a tomar, yo me llevé un paquetito de arcilla, y yo de primera hora, pues fuimos del grupo, que éramos 20 y tantos, el único que no cogí la gastroenteritis. Mi mujer sí lo cogió, porque ella no quiso tomar. Y bueno, se puso fatal, malísima. Me acuerdo que fuimos a la excursión de Abu Simbel, que es una de las más bonitas. Bueno, ¿cómo te vas a perder esto, Chari? Me cago en la mar, que esto es lo más bonito, y iba echando las tripas. Ahora, yo no sé qué tienen los egipcios allí, que el Salah era nuestro guía, nos dijo, mira, en una farmacia egipcia, bueno, la farmacia egipcia, aquello, te hablo hace ya casi 30 años, ahora no sé cómo estarán, pues bueno, era como las boticas antiguas. Bueno, ya a mi primera, pues le dije, mira, tal cual, sí, tal, y me dio 2 pastillitas en una bolsita. Oye, ni salvacolina, que entonces teníamos en la farmacia, ni nada. Le di una pastilla de esa, automáticamente le cortó la diarrea. Digo, ¿qué coño tendrá esto? Ni prospecto, ni nada. Pero digo, ¿qué coño tendrá esto? Que esto lo ha curado todo, ¿sabes? O sea, increíble. Pero bueno, para que sepáis, de hecho, en los cursos de supervivencia que hacen los del ejército o cualquier persona que haga un curso de supervivencia, pues te enseñan que ante un agua estancada, que sabéis que está llena de microbios y de bacterias, pues si queréis, vais muertos de sed y tenéis que beber, lo importante es menear un poco el agua, hacer barro. Sabéis que vais a coger una infección seguro, pero con hacer barro y beber el agua con el barro vais a amortiguar esa infección, porque el barro, os digo, cura. Y bueno, ahí lo tenéis. Entonces, bueno, vamos a pasar a ello. Dentro vídeo yo voy a explicar algunas. Aquí tenéis, por ejemplo, unas cuantas presentaciones de la arcilla en polvo. Por supuesto, en la arboristería la vais a tener empaquetada. No os he puesto nada en la introducción sobre, por ejemplo, hay aplicaciones también para los ojos. Por ejemplo, hay dificultad de las moscas, lo que llamamos moscas volantes. Por ejemplo, presbicia, conjuntivitis, blefaritis, que es la inflamación de los párpados, etcétera. Pues se hace siempre con una gasa, protegiendo los ojos, con los ojos cerrados, y se pone en compresas de emplastos de arcilla directamente sobre los ojos. Al principio, para evitar una reacción, como os digo, curativa, pues se hacen delgadas, de 1 centímetro de grosor, ya os digo, se mete una gasa, y después pues se puede ir ampliando tanto la duración, media hora de duración hasta 1 hora. Después se puede ir poniendo un poquito más gorditas y se va haciendo así. Si después encima pues le usáis, por ejemplo, pues la malva o la manzanilla con malva y la eufrasia, por ejemplo, que es una hierba excepcional para para los ojos, pues bueno, pues vais a utilizar mayor resultado, ¿vale? Por ejemplo, para la nariz hay unas indicaciones importantes, como son para la ahí hemos tenido una errata, sinusitis, rinitis alérgica, etcétera. Ahí lo mejor es hacer lavados, cuando tenemos ese problema, lavados con agua arcillosa. Es decir, de 1 a 3 veces al día, pues es aspirar por la nariz, pues agua donde le hemos echado un poquito de arcilla, una cucharadita de café, de polvo de arcilla, en una tacita de agua, y se hace como unos lavados nasales. Se tapa un dedo, un orificio nasal, se aspira, luego sabéis que va a salir por la boca, después por el otro, e incluso para que llegue hasta por la garganta incluso, ¿vale? Se puede hacer 5 o 6 veces en cada uno de los orificios, se va alternando.
Luego, por ejemplo, para forúnculos o granos que salen en el interior, pues ya lo que se utilizaría serían unos tampones de arcilla en pasta, lo envolvéis en una gasa gordita, y se mete dentro de la nariz. Y se renuevan cada hora. Además vais a notar que cuando la saquéis sale caliente, porque va sacando el calor del forúnculo, ¿vale? Es importante de que incluso, bueno, sequedad de las paredes nasales y demás también se podría utilizar. Niños con resfriados, aparte de los baos que ya se han olvidado, los baos que se utilizaban, ya sabéis, con la mantita así puesta y respirando, pues tomillo, romero o eucalipto, pues ya eso se ha olvidado. Si las molestias en la nariz persisten, sobre todo en caso de sinusitis, entonces ya se harían unas cataplasmas en las alas de la nariz y en la frente, ¿vale? Unas cataplasmas de arcilla fría de 1 o 2 centímetros de grosor puestas directamente sobre la piel. Después se lavaría bien y listo. Para la boca y los dientes, yo siempre he dicho que no hay mejor dentífrico que la arcilla. Además la tenéis también ya en uso comercial, en herbolario y farmacias que vendan este tipo de cosas. Ya también tenéis pasta de dientes con arcilla, etcétera. Pero si no, simplemente con un poco de arcilla y un poquito de agua, y os la laváis si no tenéis otra cosa a mano, y viene fundamental, vamos, viene de escándalo. Si hay caries, piorrea, se puede alternar con sal marina. Serían hacer como enjuagues, alternando agua arcillosa y con sal marina. Sería lo mejor. Vale, es que me había perdido un poco. Los abscesos, eso ya sería una cataplasma de la mejilla, por la parte de afuera, en la encía, o sea, en la zona de donde tenga el absceso, e incluso siempre se ha utilizado en la encía inflamada, en donde tengamos el absceso, se coge un trocito de higo seco, se cuece en leche y se pone sobre esa zona, y sobre todo por la noche al acostarse, con objeto de que las encías se impregnen bien, y funciona muy bien. La verdad que es una de las cosas que mejor funciona. En cuanto a, por ejemplo, los oídos, bueno, desde sorderas. La sordera se utilizaría en cataplasmas en la nuca, pero llevándolo hacia la zona de detrás de los oídos. Una zona amplia. Si tiene supuraciones o inflamaciones, necesitan arcilla fría, o sea, con el agua en frío, me refiero. Y se hace en contacto directo con la oreja. Se puede poner una gasa o una muselina o algo, recubriendo toda la oreja por completo. Y eso va a hacer una reacción importante, sobre todo por detrás de la oreja, impregnarla bien de arcilla, porque eso va a hacer que supure hacia afuera todo lo que tenga dentro. En casos graves se irá renovando cada hora y media, se va renovando. Además notaréis que sale calor, como os digo, y porque incluso antes, y si notáis que se calienta antes. Normalmente, si no hubiera perforación de tímpano, se puede usar unas gotitas de zumo de limón o aceite caliente por la noche y por la mañana el limón, pero hay que tener cuidado de que no haya perforación de tímpano, ¿vale? Siempre hay que tener cuidadito porque el tímpano se puede perforar y no nos damos cuenta. Entonces eso siempre, a no ser que el otorrino nos haya indicado que no hay perforación de tímpano, entonces no se utiliza. Aquí tenéis, por ejemplo, la arcilla verde, que se utiliza mucho en cosmética, la utilizan mucho las muchachas y muchachos para los granos de acné y demás. Cómo se echa agua, cómo se va preparando, se puede echar en un cuenco, como digo, ahí de cristal. Eso es arcilla blanca, da igual roja que verde, el color depende, bueno, hay quien le da unas propiedades a los colores, pero en este caso no importa. Se amasaría con los dedos o con una paleta de plástico, no de madera, y ya está. La garganta, anginas, amigdalitis, faringitis, etcétera. Se harían gárgaras, el mayor número de posible que se pudieran hacer,
y cataplasma, gárgaras con sal marina, y serían cataplasma en toda la garganta, por la parte de delante, gruesas, de 1 centímetro, mínimo de 1 centímetro de grosor, directamente sobre la garganta. Se puede renovar cada 2 horas, se podría renovar. Y incluso alternar la gárgara de la sal marina con gárgara de agua arcillosa y agua, también alternándolo también con agua con una gran cantidad de zumo de limón. Podemos tener problemas, cuando tenemos problemas en la nuca o en la columna, se podrían utilizar, por ejemplo, para casos de sinusitis, la sinusitis hemos dicho, en las alas de la nariz y demás, en la frente también, catarro nasal, otitis, migraña, etcétera, cataplasmas en la zona afectada, sea en la nariz, sea en el oído, sea en la frente, donde sea, y además en la nuca. Si tiene la zona caliente, se aplica frío, pero si no hay que templarla. ¿Cómo se templa? Pues haciéndola la pasta y se calienta un poquito al baño María. No caliente del todo, sino un poquito templada para que se soporte bien. En la columna lo mismo. No es muy buena para la descalcificación o afecciones de huesos, rotura de fracturas, consolida antes una fractura si se aplican cataplasmas de arcilla que si no se aplican. Eso está demostrado. Pero si no se tolera en frío, se puede aplicar en caliente. En la zona de la columna vertebral lo mismo, o sea, hernias discales, etcétera. Lo que pasa que no vamos a curar una hernia discal con nada, pero es verdad que ayuda junto con otras cosas para a dar más fortaleza a esos huesos. Zona del corazón, y diréis, bueno, ¿el corazón para qué? Pues bueno, pues mira, desde dolores precordiales, problemas de arritmias, también se ha utilizado las compresas de agua arcillosa al principio, para no meter un emplasto de arcilla, es decir, hacemos como un agua embarrada, ahí se hacen una gasa de esas las del hilito colorado de la farmacia, o unos paños de agua arcillosa, y se van poniendo cada media hora. Luego ya se va poniendo una gasa y se pone una cataplasma pues de medio centímetro, hasta así progresivamente hasta llegar hasta 2 centímetros. Que no se tolera fría, se calienta un poquito al baño María y se utilizan. Fijaros que hasta qué cosas se puede llegar a utilizar la arcilla. Problemas de estómago, ya os he dicho antes, la arcilla en uso interno, 21 días, siempre en ayunas, después se descansa, después se hace otro ciclo. Pero es que también se podría utilizar, lo que pasa es que esto hay que saber utilizarlo, junto a la zona del estómago con el hígado, son zonas que no lo voy a explicar aquí porque eso necesita ya un poquito de más conocimiento profesional, al igual que en los riñones y demás, porque ya os digo, la arcilla da reacciones curativas y podría ser, si se utiliza mal, podría dar una reacción importante. Esto, por ejemplo, de la casa Bel Solá, a mí no me gusta poner marcas, pero bueno, es para que veáis, estos son los paquetitos de arcilla uso interno, que son paquetitos más pequeños de arcilla más micronizada, más fina, en donde se va a utilizar para uso interno. Como pues en un cuenquecito, bueno, en este caso yo utilizaría un vaso, pero cuando se va a aplicar así para uso interno, pues fijaros, ¿ves? Se remueve bien, se deja que se asiente y cuando ya se asienta, pues ese agua es la que se bebe. Aquí, por ejemplo, lo veis mejor. Esto, por ejemplo, no sería micronizada, sería arcilla verde normal. Imagináis que no tenemos de la otra, pues tú la remueves bien y ese agua arcillosa es la que se bebe. Y eso te protege de cualquier tipo de infección y demás, y además, si tienes una herida, una úlcera gastroduodenal, te la cicatriza. Además, comprobarlo. Yo he cicatrizado más úlceras que pelos tengo en la cabeza. Bien, problemas del bajo vientre, desde problemas de la menstruación, problemas no vamos a hablar de otras cosas graves, ¿vale? Pero se ha llegado a utilizar hasta en problemas de tumoraciones y demás, de ovarios, vejiga, próstata, cuidado con el DIU, porque se puede expulsarlo la arcilla, hacia afuera, o moverlo del sitio. Compresas frías, en principio, si no se toleran, habría que calentarlas al baño María, pero si no, de 2 centímetros, con una gasa puesta, siempre del ombligo hacia abajo. Bestias en vejiga, ovarios, entonces se calentaría el baño María, ¿vale? Pero
funciona muy bien. No vamos a meternos en el tema de tumoraciones, como digo, ni nada. No hay nada, siempre caso al médico y demás. Pero a veces nos encontramos perdidos, no sabemos qué hacer y nos dan unas alternativas y unas expectativas y conviene utilizar todo lo que los recursos que tengamos a mano y todo lo que podamos hacer para ayudar a la curación de las personas. Cuando tenemos problemas renales, ya sea de lumbalgias, a ver, un lumbago no tiene por qué ser un problema de riñón, pero un lumbago producido por problema renal, una nefritis, cualquier afección en la zona lumbar, siempre se utiliza en la zona de los riñones arcilla caliente. Es decir, se prepara la pasta de arcilla y se calienta el baño María. Y siempre hay que ponerla de eso. Cuando se enfría en el cuerpo hay que quitarla y ponerla otra vez caliente. Una cataplasma ancha, gruesa, a ser posible en contacto con la piel. Después ya se lo puede meter en la bañera y meterla con agua. Complemento, se puede hacer un masaje ligero con agua arcillosa y ajo, mezclado con ajo, eso siempre vendría bien. Hay personas que tienen la piel delicada y no se le podría hacer, pero igual que con el corazón que hemos hablado antes, pues uno de los remedios que se utilizan para alternar con los problemas cardíacos son la cebolla picadita y poner como en una gasa y ponerla como en vez de la arcilla, pues alternarla con cebolla picada, ¿vale? Bueno, esto por ejemplo son las gasas que se pueden utilizar, estas vendas que os digo, este de hilito azul, puede ser rojo, o la gasa. Bueno, los esguinces, bueno, de aplicación estrella. Eso cuando tenía un esguince de tobillo, rodilla, codo, etcétera, de 1 a 2 horas de duración, sin interrupción si hace falta, sobre todo si va sacando calor, porque ya sabéis que se hincha, el cuerpo tiene su mecanismo de protección, cuando tiene un esguince, pues intenta curarse como puede. ¿Y qué hace? Avisarnos, inflamación. Pues todo eso hay que sacarlo. Por la noche no hay nada mejor que hacer como un caldibache con agua arcillosa, una gasa de esas que hemos visto antes, se empapa bien y se envuelve en el tobillo o lo que sea para tenerla toda la noche. Le ponéis encima una toalla o algo porque cuando se seca pues se hace todo polvo y pone la cama que no veas. Pero, oye, funciona. Ahí, por ejemplo, tenéis una forma de aplicarlo en el codo, en vez de yeso, escayola y demás, pues eso, lo que pasa es que, claro, hay que tener tiempo y ganas de hacerlo. Los aliados para aplicar en este tipo de problemas, ya os he dicho, la consuelda y el árnica, la caléndula también vendría bien, es extraordinaria para mezclarlas con la arcilla. Además no hace falta colarlas, se puede hacer y con la misma infusión. Otras afecciones que han sido muy utilizadas, como los eczemas, fijaros, en úlceras o heridas con supuración, con una gasa para evitar infecciones. La arcilla no te va a crear ninguna infección. En las quemaduras, y diréis, uy, por Dios, cualquier enfermero, cualquier médico que me esté escuchando dirá, uy, por Dios, las quemaduras y eso. Bueno, pues mira, mi padre fue quemado con aceite hirviendo y, claro, tuvo asistencia hospitalaria, por supuesto, y ahí le hicieron en el Hospital Clínico de Málaga, le hicieron una labor extraordinaria. Todos los días le tenían que quitar todo el pellejo que iba criando, todos los días quitado, todos los días limpiado, todos los días desinfectado, pero para que después no queden cicatrices ni le queden de eso, pues ya una vez ya le dieron el alta y demás, pues le utilizamos y no le quedó ni señal. Pero es que si tú estás en casa y hay una quemadura y no tienes a mano nada, pues igual que os dije el remedio aquel de lo del pipí con el barro para las picaduras de insectos, de la avispa, de cualquier insecto, bueno, vale, porque es amoníaco lo que echa el pipí. Pues para las quemaduras, sabiendo utilizar, tenéis bien otro remedio. Pero hay que saber utilizarlo, para no hacer ninguna infección. Cuidado, que todas las cosas, yo os digo información, pero luego hay que saber utilizarlas y todo esto es para que sepáis que hay cosas que funcionan. Otra cosa es que luego queramos hacer esto un curso
o queramos hacer unos profesionales con unos vídeos de internet, ¿vale? Esto, cuidadito, porque hay que saber cómo utilizarlos. Las fracturas, ya os digo, consolida antes. Por supuesto, tenía una fractura, hombre, no seamos borricos, vamos al médico, ya nos pone los tornillos que tengamos que utilizar, además, cuidado, porque si aplicáis, siempre preguntad si vais a utilizar la arcilla en una fractura, si hay placas metálicas o tornillos. Si la tenéis, no la apliquéis, porque es que va a mover los tornillos y va a mover la placa. Eso os lo digo. Sobre todo, cuanto más gruesa sea el emplasto de arcilla, más va a moverlo porque más poder tiene. Y va a mover el tornillo y la placa. Así que en esos casos no utilicéis nada. Pero si ha quedado, por ejemplo, tenéis unos problemas de menisco, de rodilla, demás, que no ha sido implantado nada, aplicar arcilla, que os vaya a alegrar. Que no se tolera fría porque el frío y los huesos se llevan muy mal, ponerla en caliente, al baño María, os vaya a alegrar. Hemorroide, varice, para cefaleas, migrañas, siempre que haya cefaleas, migrañas, en la nuca, en la frente, en la nuca, en el lateral de la cabeza, donde duela, más aparte en la nuca. Que se tolera bien fría, por ejemplo, en la frente, fría. Que en la nuca no se tolera fría, caliente. Incluso en casos de gripe, para subir las defensas, casos de fiebre, en artrosis de cadera, en el embarazo, la barriga bien envuelta con arcilla, le da una nutrición al bebé, mejora la circulación sanguínea del bebé, bueno, el bebé duerme más tranquilo esa noche. Es que, ¿qué os voy a decir de la arcilla? Por eso os digo, esto es otra de las formas, por ejemplo, ¿veis? Aquí, por ejemplo, esto se ha hecho un emplasto en la rodilla y luego cubierto con una gasa y un vendaje, y eso lo tiene toda la noche. Por la mañana se lava con agua, si puede ser con agua y sal marina, bien, y si no, pues con agua normal. Esto, por ejemplo, para un caso de que tenga granos en la espalda o tenga espinillas o demás, una área grande, pues fijaos, también se puede utilizar así. Bien, esto es el fin de la presentación que os he propuesto hoy. Bien, pues nada, amigos, simplemente pues espero que os haya gustado, o por lo menos llamado la atención. El objetivo era eso, llamar un poco la atención sobre los poderes curativos de la arcilla. Ya os digo, es un comodín que se utiliza con frecuencia. No tanto como a mí me gustaría, porque ya os digo, con la vida de estrés que llevamos y la vida de prisas que tenemos, pues no la utilizamos porque todo tiene que ser muy cómodo para utilizarlo, tanto de herbolario como de farmacia, todo lo más cómodo posible. Pero a mí me ha sacado de casos muy, muy importantes, e incluso de cosas que no os podéis imaginar, como por ejemplo caída del cabello. Yo he llegado a tener problemas serios de personas en tratamiento con alopecias, y en donde le he dicho al final, y con lo que se borrea, con una serie de cosas, y le he dicho, mira, aparte de otros tratamientos, utiliza esto. Y la cabeza envuelta en arcilla, y corregirle las secreciones sebáceas, corregirle, llegar a una neutralidad de las glándulas sebáceas, para que no segregaran tanta grasa. O sea, fijaos hasta qué punto, o sea, es que os puedo hablar de multitud de ejemplos. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, pues nada, darle al me gusta y compartirlo, porque bueno, a lo mejor a vosotros no, pero hay mucha gente que le puede interesar. Un abrazo, amigos.